¿Cuándo subirá el precio del oro? Si ustedes se dan de cuenta, ustedes han sido bombardeados por los medios informativos, influencers, brokers, con el mensaje compra oro, invierte en oro, ¿no? Algo de lo que yo he aprendido es que ustedes deben aprender también a construir su propia opinión a partir de una realidad, ¿no? Entender un poco la realidad. Lo que ustedes ven en estos medios informativos son opiniones. Lo que yo no quiero que hagan es que esas opiniones ustedes las traduzcan como datos fundamentales, ¿cierto? Eso no lo pueden hacer, porque la gente se está dejando llevar por esos titulares exagerados, que tienen que ser exagerados porque lo que la gente está consumiendo ahorita son cosas morbosas, exageradas, que generen un impacto de miedo o de euforia, ¿no? Oh, la bolsa estalla, oh, la bolsa se desploma, cosas así, ¿no? Tienen que utilizar palabras explosivas para que ustedes presten atención, ¿no? Entonces, recuerden esto, lo que ustedes van a ver en Bloomberg Investing, Yahoo Finance, todo, la gran mayoría son opiniones, datos o rumores, la gran mayoría rumores, chismes de mercado. Pero lo que ustedes deben aprender es que lo importante son los datos, ¿no? El PIB, la inflación, el balance de la Fed, lo que están haciendo, la política monetaria y no dejarse llevar por las opiniones, sino que ustedes construyan su propia opinión a partir de los datos, a partir de una realidad también. Entonces, recuerden esto que es muy importante. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos titulares no han visto exagerados del dólar se ir para la mierda? El dólar está en máximos frente al yuan. El dólar está subiendo, el dólar está fuerte. Y lo hemos hablado, ¿no? Que el dólar podría resurgir. Y esto no lo construimos a partir de la opinión de algún analista, sino de los datos fundamentales y una fórmula que hemos hablado bastante, que la pueden aplicar para los que me están preguntando cuándo subirá el oro, pueden aplicar esa fórmula. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el oro está cayendo? Y es lo que vamos a ver en los gráficos, ¿no? Pasemos a los gráficos. Pero bueno, el Nasdaq sigue cayendo, marca un nuevo mínimo para las últimas sesiones. Normal que siga cayendo. ¿Qué más hemos visto? Bueno, varias preguntas sobre Bitcoin. Hay mucho fanatismo en Bitcoin, demasiado. Julián, dijiste que Bitcoin iba a caer. Seguimos con ese mismo planteamiento, la verdad. Creo que no ha pasado mucho desde lo que analizamos. Habíamos hablado que rompía una estructura bajista, que estaba formando un hombro cabeza a hombro, y esto fue lo último que analizamos, la verdad. Si ustedes ven en los videos, esto fue lo último que se planteó. Para mí lo más normal es que rompa esta zona en algún momento. ¿Por qué? Porque pues estructuralmente sigue favoreciendo y fundamentalmente por los datos, ¿no? Esto era lo que decíamos, que negativo para la Fed, positivo para los rendimientos, positivo para el dólar y negativo para el oro. En algún momento, y de hecho lo está haciendo bien, ¿no? Está aguantando bastante bien Bitcoin frente a la situación actual sobre la renta variable. Pero volviendo al oro, eso sucede. Entonces, para que el oro suba, porque claramente la gran mayoría está comprando ahorita, ¿no? Si ustedes ven las estadísticas de los brokers, la gran mayoría es compradora. ¿Qué se necesita para que el oro suba? Si ustedes recuerdan esto, que el oro subió bastante, ahí la gente sí vendía, ¿qué pasaba acá? Se estaban, digamos, derrumbando los bancos en Estados Unidos. Eso era una presión para que la Fed bajara los tipos, ¿no? Entonces, si ustedes están operando el oro, están invirtiendo en oro, tengan muy presente los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, que si caen los rendimientos, subiría el oro, que si los rendimientos siguen subiendo, ¿por qué han estado subiendo? También es lo que vamos a ver, ¿no? Eh, por la inflación. Entonces, aquí llega la fórmula que hemos hablado durante un buen tiempo, ¿no? Y es lo que genere presión inflacionista o un dato de inflación que sube y eso. Recuerden, todo lo que genere presión inflacionista o si la inflación sube, aquí me comí unas tildes, presión, inflación. Esto es igual a presión en la Fed. Cuando es presión para la Fed, abren las posibilidades para que suban tipos de interés y suben los rendimientos de los bonos en Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes miren el oro, miren el rendimiento que así aparece, US 10Y. Entonces, ¿qué pasa? Presión en la Fed por la inflación que tiene que combatir, tiene que encarecer el dólar, ¿no? Tiene que volver interesante la renta fija, tiene que generar una recesión. Entonces, se fortalecen los rendimientos, fortalece el dólar cuando se fortalecen los rendimientos y cuando se fortalece, digamos, eso o la renta fija, porque pues esto es renta fija, ¿no? Veamos esto como renta fija. ¿Qué pasa? La bolsa cae, el oro cae, y es lo que ustedes deben tener presente con las correlaciones, las criptos también, pero están aguantando, ¿no? Entonces, la pregunta es, Julián, ¿cuándo va a subir el oro? Cuando se rompa algo en la economía. Si ustedes ven que otra vez vuelve la dinámica de que los bancos están quebrando, pues bajarían los rendimientos.
como pasó acá, ¿no? Si ustedes recuerdan, varios bancos comenzaron a quebrar cada semana, así. ¿Qué pasó con los rendimientos? O sea, necesitamos algo que baje los rendimientos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar, vamos a ver estos gráficos de 4 horas. Eso fue en mayo que subió bastante el oro, ¿cierto? Que hizo hasta los máximos y hablábamos de que podría subir por eso, ¿no? Ahí sí decíamos hay que comprar. Veamos aquí el US10Y, que es el activo que yo les recomiendo cuando vean mucho el oro. Vamos a agregarlo acá, US10Y, el nuevo panel. Vean lo que hizo el rendimiento cuando pasó lo de los bancos, ¿no? Es que es una correlación clara, que aquí, de hecho, con esta gran subida del rendimiento, pues el oro está aguantando todavía bien, ¿cierto? Está aguantando. Entonces, vean lo que pasó acá. El rendimiento cae por lo de los bancos que están quebrando. El rendimiento llegó al 3.2, ¿no? 3.2 y medio aproximadamente. ¿Qué hacía el oro? Subía máximos. Ya después de que pasamos un poco esa crisis y vuelven a recuperarse los rendimientos, ¿qué hace el oro? Cae. Entonces necesitamos prácticamente algo que genere que los rendimientos caigan. Malos datos económicos, que se rompan algo en la economía, bla, bla, bla. Pero ¿cuál es nuestra expectativa? No soy tan positivo por el momento, ¿no? O sea, el oro me parece interesante a largo plazo. A largo plazo, porque en algún momento esto va a generar que se rompa algo en la economía, ¿no? Esta política restrictiva, pero por el momento la inflación podría seguir resurgiendo, ¿no? Que es como lo que deberíamos ir proyectando ya para la inflación de septiembre, que se publicará el 12 de octubre, porque el precio del petróleo ha estado subiendo, bla, bla, tienen que carecer el dólar, posiblemente generar una recesión. Cuando estemos en esa recesión, cuando el empleo esté mal, cuando ya uno vea sangre en las calles, es momento de comprar oro. De pronto, si pasa algo, porque ustedes deben prepararse también para estos escenarios, ¿no? Si ustedes ven que está quebrando algo en Estados Unidos, se está quebrando algo en la parte económica, ese será el momento para comprar oro y para comprar bonos, ¿no? Recuerden, cuando uno compra el bono, sube el precio y cuando sube el precio, cae el rendimiento. Y cuando baja el precio del bono, sube el rendimiento por mayor riesgo. Entonces tengan presente eso. Por el momento soy negativo en el oro, porque pues vemos que la inflación está resurgiendo, bla, bla, bla. Creo que era lo último que hablábamos y pues posiblemente para mí el oro vaya a esta zona. Quizás o sea, trate de aguantar un poco esta zona y después, pum, caiga a esta zona de 1875, que es como donde yo creo que podría encontrar un poco de soporte a la espera quizás de los datos de inflación en Estados Unidos, ¿no? Pero no somos tan positivos. Seré positivo cuando encontremos los argumentos necesarios, cuando se rompa algo en la economía y que nos genere esa fórmula para que los rendimientos bajen y posiblemente el oro pues, se debilite y el oro suba y cosas así, ¿no? Entonces estén pendientes de eso. Y bueno, es como lo que les quería decir, ¿no? Por el momento bajista en el oro, ¿no? Que no somos como de pronto como con los medios que hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. En el largo plazo sí, en el largo plazo sí hay que comprar. Ustedes ven esta gráfica, si tenemos toda la data, gracias a Dios tenemos toda la data. Es un activo que para mí lo más normal es que esté en una fase de consolidación, aguante esta consolidación, quizás con los tipos de interés altos que está compitiendo contra el oro, porque pues da una rentabilidad del 5%, pues la gente se está yendo para los rendimientos de los bonos, ¿no? Están compitiendo prácticamente, ¿no? Pero en algún momento para mí esta consolidación, ¡pum!, se rompa algo en la economía y nos vayamos a buscar nuevos máximos quizás. Pero pues hay que tener paciencia. Es que lo que yo me doy cuenta es que la gente no tiene paciencia, ¿no? La gente quiere esto rápido. Uf, yo quiero ya superar, ya quiero que gane ya. Entonces tienen que pensar de las dos formas, en el corto y mediano plazo. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Por el momento, negativos en el oro.